Dice así la palabra. ¿Estamos ya? Bien. Hebreos capítulo 12, verso 5 en adelante dice: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos, ya que respetamos a nuestros padres terrenales que no nos disciplinaban. ¿Acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Hasta ahí la palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, el título del mensaje es El amor paternal de Dios. Oigan, la gran mayoría de las personas, tanto creyentes como no creyentes, quieren ser amados y entienden de una manera equivocada ese amor. ¿Cómo es esto? En el cual ellos piensan que todo se me tiene que permitir. Si realmente tengo a ese papá que dice amarme, entonces me tiene que permitir todo lo que yo haga. Y ahí es donde tenemos a los hijos, como se dice, malcriados, ¿no? O maleducados. El apóstol Pablo dijo algo que es muy interesante y tiene mucho de real en aquel tiempo y en nuestros tiempos también, donde él dijo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo lo que yo pueda ver que la gente que no tiene a Dios o a Cristo en su corazón lo hace, yo no puedo hacer, pero eso a mí no me conviene hacerlo, porque puedo entender o eso me puede generar consecuencias. Queridos hermanos, hoy aprenderemos cómo Dios nos ama y a su vez nos disciplina. Cuando nosotros escuchamos de disciplina, pensamos, ¿no?, que es agarrar el palo o el látigo, ¿no?, y garrotear a nuestros hijos. Pero la disciplina en sí no tiene que ver con esto que acabo de mencionar. Pero hoy vamos a aprender sobre el amor de Dios y cómo a su vez Él nos disciplina. Porque Él quiere hijos que sean correctamente educados, hijos que realmente puedan obedecerlo. Y para tener o para movernos en esa obediencia tiene que haber una cierta disciplina en nosotros. Todo deportista que hoy vemos que alcanzan ciertos logros, ellos han tenido que disciplinarse para poder alcanzar esa meta, para poder alcanzar ese premio o ese galardón. Queridos hermanos, si quiero empezar diciéndote: Dios disciplina a los que ama. Así empieza la palabra del Señor. Y como te dije, disciplina es lo mismo que enseñanza u obediencia. O sea, quiere decir que Dios utiliza la disciplina con nosotros para enseñarnos ciertas cosas, que eso nos va a traer bendición a nuestras vidas. Eso nos va a llevar a que nosotros podamos obedecer a todo lo que Él
pueda decir a través o como su palabra nos indica. Oiga, la disciplina es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conduce a un cierto resultado. Si yo quiero alcanzar algo, tiene que haber una cierta disciplina en mi vida. ¿Cuántos, las veces que hemos enseñado sobre la oración, usted mismo quizás lo ha confesado o quizás hacia su adentro ha dicho: Señor, hoy me comprometo a orar todos los días porque quiero experimentar esa relación que yo pueda tener contigo? ¿Alguno de ustedes se ha comprometido o lo ha pensado hacia su adentro o lo ha confesado? Claro que sí, ¿no? El querer tener un hábito que nos lleve a la oración. Pero si no nos disciplinamos para eso, no vamos a poder conseguir. Si no nos disciplinamos en poner un horario, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque un día voy a orar a tal hora, otro día voy a orar a tal hora, otro día en otra hora, otro día en otra hora. ¿Por qué? Porque voy a poner primeramente mis actividades, mis compromisos y todo lo que tenga que ver conmigo, y después voy a poner todo lo que sea relacionado con Dios. Si no hay disciplina, querido amigo, querido hermano, no vamos a ir a ningún lado. Te dije, Dios disciplina a los que ama. Oiga, Él nos disciplina a través de su palabra. Si nosotros no tuviéramos su palabra, si nosotros no tuviéramos la ley, que son los mandamientos, oiga, estaríamos caminando guiados por lo que nuestra conciencia nos diga. Pero habiendo su palabra, entendiendo y conociendo los mandamientos, entonces tenemos ciertos límites para no excedernos en algo que a la corta o a la larga me traiga consecuencias para mi vida. Queridos hermanos, Dios como Padre, Él desea, como todo buen Padre, que nosotros alcancemos nuestros objetivos, que nosotros alcancemos ese plan que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. Él desea que nosotros cumplamos en esta tierra el propósito por el cual hemos sido llamados. El hecho que tú estés en la casa del Señor, el hecho que a través del video tú puedas escuchar que Dios te está dirigiendo una palabra a tu corazón, tiene que ver, querido amigo, de que Él tiene un propósito para tu vida. Pero a veces nosotros pasamos por esta tierra o transcurrimos en esta vida que se nos ha dado y no llegamos a concretar el propósito por el cual hemos sido nosotros llamados. Mucho menos gente que ni siquiera conoce para qué está en la tierra. Hay preguntas que las personas se dicen: ¿para qué nací? ¿A dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Pero cuando uno comienza a disciplinarse con Dios, comienza a entender que tiene que tener una relación con Él, ahí es donde uno comienza a conocer todo lo que Dios tiene reservado para mí. No solamente en las promesas, sino en todo lo que yo tenga que hacer para su reino. ¿Cuántos aquí saben que nosotros tenemos que anunciar el Evangelio de Jesucristo a todo ser viviente? Algunos por ahí no lo hacen, algunos lo hacen a medias, pero deberíamos hacerlo. Queridos amigos, queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios disciplina al que ama. Y vuelvo a aclarar que la disciplina de Dios no tiene que ver con un garrote, no tiene que ver con unos latigazos, no tiene que ver con esa mano dura de decir: ahora te voy a enseñar, ahora vas a ver qué es lo que te pasa cuando llegues a la casa. No, al contrario. Queridos hermanos, Dios castiga al que tiene por hijo. Muchas veces he escuchado hasta en tono de broma decir: Dios castiga. Cuando por ahí visitas una broma a tu amigo o a tu familiar o a algún conocido tuyo y de repente en esa broma te pasó algo, te llamaron la atención en el trabajo, te tropezaste, te equivocaste, te olvidaste algo, y el que recibió la broma de parte tuya por ahí te dice: ¿viste? Dios castiga, Dios castiga. Y a veces la gente como que tiene esto de ver a un Dios castigador, a un Dios que está como el papá o como la mamá con la regla en la mano, golpeándose, ¿no?
en el brazo diciendo, ahora vas a ver, ahora vas a ver, vamos a hablar. Y así no es el Dios el cual yo conozco, así no es el Dios del cual la Biblia nos habla. El Dios que tenemos es un Dios de amor, es un Dios de oportunidades, es un Dios que siempre va a estar para cuidarnos, es un Dios que siempre nos va a advertir de todo peligro que nos pueda pasar adelante. Queridos hermanos, cuando nosotros hablamos de ese castigo, o mejor dicho, la Biblia refiere de ese castigo que dice Dios castiga al que tiene por hijo, cuando hablamos de este castigo no se refiere a ese Dios humano, sino es una retribución que se recibe o aplica por un delito cometido. ¿Qué quiere decir esto, querido hermano? Oiga, la enseñanza bíblica es que todo pecado es una ofensa hacia Dios, que no puede dejarlo sin castigo. O sea, si yo peco en alguna área de mi vida, no es que Dios, como nosotros tenemos relacionado, ¿no?, nuestros padres y nosotros, que cuando cometemos algo malo, nuestros padres nos golpean, nuestros padres nos castigan, no, sino que el simple hecho de que yo cometa algún delito o algún pecado, eso lleva a que yo tenga cierta consecuencia por mi mala acción. Y no es que Dios dice, ahora yo te voy a castigar, sino que el hecho de que Dios es santo lleva a que Él se aparte de una persona que está en pecado. Lo mismo pasó cuando Jesús, la Biblia dice que Él no cometió pecado alguno, que Él no tuvo mancha. Pero cuando Él estuvo en la cruz, hubo una parte, un momento donde Él dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has desamparado? Y no es que Dios se había enojado con Él, no, sino que el hecho de que en ese momento Jesús se convertía en un basurero donde todos los pecados de las personas de aquel tiempo, de las que dejaron de existir en ese tiempo, las de hoy y las que vienen delante de nosotros, todos esos pecados fueron depositados sobre Él. Y por ende, Dios mismo tuvo que apartarse de su Hijo. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Él dice que Él aborrece al pecado, pero ama al pecador. Dios ama a toda persona que comete pecado, pero no gusta o no acepta la acción que esa persona hace a través del pecado. Con esto te quiero decir, querido hermano, que es algo que no se puede negar, sino es simplemente la consecuencia que yo recibo por el hecho de que yo mismo haya cometido ese pecado. Por eso que al inicio te dije que el apóstol Pablo dijo algo bien claro: todo puedes hacerlo, pero ojo, no todo te conviene. Yo puedo tomarme una cerveza, lo puedes hacer. Yo puedo drogarme, lo puedes hacer. Yo puedo engañarle a mi mujer, lo puedes hacer, pero no te conviene, porque eso te va a traer consecuencias. Eso te va a hacer daño, no solamente a tu cuerpo, sino también a tu alma y a tu espíritu. Queridos hermanos, todo lo que nosotros podamos encasillar como castigo es porque yo me lo busqué, es porque yo cometí. Teniendo claro a esto, también la palabra nos dice que si no aceptamos la disciplina o castigo por nuestros pecados, somos ilegítimos, dice. Pero también en la Reina Valera dice que somos bastardos. Y bastardo es una persona que no tiene una identidad paterna, una persona que no tiene padre, una persona, un donadie, como a veces se suele decir de ese tipo de personas. Oiga, y esto es sencillo: el que no tiene padre no tiene herencia. Si tú estás deseando una herencia, tienes que tener un padre, porque no hay nadie que pueda abrazar una herencia si no tiene un padre. Oiga, en Argentina nosotros tenemos a nuestro pastor, que hoy justamente le mandé un mensaje y le dije: querido papá, tus hijos, Mercedes y Elvis, te desean en tu día lo mejor de Dios para usted.
cuando duerme. Ahora, ¿por qué yo a ese hombre lo veo como mi padre espiritual? Porque mi padre de sangre, mi padre terrenal está aquí sentado, que es Don Braulio. Pero ¿por qué yo lo veo al pastor Alberto Rey como mi padre? Como ese padre espiritual. Porque yo sé que si yo no lo veo a él como ese padre, yo sé que no voy a tener una herencia. Y cuando me refiero a herencia, me refiero a que todo lo que Dios ha depositado en él va a llegar el día donde yo lo voy a tener. ¿Por qué? Porque tengo a mi padre. Tengo ese padre espiritual al cual yo visualizo como tal. Y ha habido ocasiones donde yo he tenido que llamarlo para consultarle algo, o a veces contento, pastor, estamos haciendo esto, y el pastor me dice, ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué no me consultaste? No, pero pastor, eso está bueno. Sí, pero eso puede causarte un problema más severo. Y después digo, ¿para qué lo hice? Todo padre va a disciplinar a sus hijos. Si yo no acepto la disciplina, le estoy diciendo, yo estoy solo. Yo puedo hacerlo con mis fuerzas. Yo puedo hacerlo con mi intelecto, con mi capacidad, con mi habilidad, con mi talento. Estoy siendo una persona bastarda. ¿Por qué? Porque estoy viendo una persona, o me estoy viendo yo mismo, como alguien que no tiene a una persona que lo pueda conducir en la vida. Queridos hermanos, esto no se trata de ser convenidos, porque por ahí puede sonar a conveniencia decir, bueno, yo quiero tener una herencia, a cualquiera lo voy a ver como un papá. No. Queridos hermanos, y cuando tú en el ámbito espiritual ves a esa persona como ese padre espiritual, oiga, va a ser evidente conforme a tu identidad y conforme a tu obediencia que tú puedas tener lo que él tiene. Oiga, el pastor que nosotros tenemos es un pastor de culturas. El pastor que nosotros tenemos es un pastor que logró comprar el templo, que por muchos años lo alquilaba, y ahora el templo es de la iglesia. Logró comprar ciertos terrenos en los cuales se construyó ciertos edificios, en los cuales nuestra familia y gente va a esos lugares a ser restaurados, matrimonios son restaurados, personas que vienen atadas a los vicios en esos lugares son libres y salen de ese lugar como nuevas personas, con ganas de llevarse el mundo por delante, tomado de la mano de Dios. Oiga, ese hombre del cual yo te hablo es un hombre que de lo poco, de lo nada, hoy tiene mucho, y no me refiero solamente a lo material, sino a todo lo que en Dios él ha podido alcanzar, el reconocimiento en el país de Argentina. Entonces, yo puedo decir que todo lo que él pueda tener o haya alcanzado, si yo lo sigo mirando como un padre al cual es digno de poder imitar, oiga, yo puedo también tener eso. ¿Por qué? Porque la unción que está sobre mi pastor va a caer sobre mi vida. La Biblia dice que la unción que se vierte sobre el sacerdote, dice, cae sobre sus cabezas, sobre sus barbas y el borde de sus vestidos. Y siempre he dicho, yo no sé en qué parte estaré del manto del pastor. Sobre sus barbas, sobre el borde de sus vestidos, no sé, pero que me cae ese aceite de unción, me cae. Y si a mí me cae ese aceite de unción, a ustedes como iglesia también les tiene que caer. Si ustedes entienden lo que es la paternidad, si ustedes entienden lo que es la obediencia, no solamente a Dios, sino al hombre que Dios ha escogido como tu pastor, como tu guía. Queridos hermanos, yo aprendí con los golpes de que para todo yo tengo que ir a ese hombre y decirle, ¿lo puedo hacer? ¿Qué me parece? Y él, con la experiencia y como padre, que siempre va a tener lo mejor para sus hijos, me va a guiar para poder saber qué es lo que yo puedo hacer. Pero para eso tú tienes a Dios. Está bien. Pero la palabra del Señor dice que Dios ha puesto autoridades
Y si yo no respeto esas autoridades, ¿cómo voy a respetar a Dios que ni siquiera lo puedo ver? Pero esas autoridades yo las puedo ver. Queridos hermanos, nosotros tenemos que entender lo que se mueve en esa paternidad de Dios sobre su pueblo. Oigan, del proceso a la conquista. El versículo o los versículos que hablábamos habla de que uno la disciplina no lo recibe con gozo. O a ustedes les gusta que uno les diga cómo tienen que hacer las cosas. A veces no nos gusta que nos digan cómo tenemos que hacer. Oiga, ustedes se imaginan a Pedro y a los discípulos que tenían el oficio de pescador. Los tipos sabían cómo pescar, cómo tirar las redes, en qué momento salir, en qué momento retirarse y todo lo demás. Pero yo me imagino a Pedro, que era medio iracundo, medio como un potro salvaje, escuchar a Jesús decirle: echa tu red a la derecha, o decirle: boga mar adentro. Y el tipo dice: Señor, toda la noche hemos pasado pescando y nada hemos sacado. Hasta que por un momento dice: pero por tu palabra lo haré. Y Jesús, dentro del mar, le dice: echa la red a la derecha. Y todos sabemos cómo terminó esa historia. Sacaron todos los peces que nunca en su vida habían sacado. Oiga, al hombre por naturaleza no le gusta que le digan cómo tienen que hacer las cosas. No le gusta que le digan: haz esto, no, así no, siéntate bien, ven temprano. No nos gusta, nos cae como agua caliente en el cuerpo. Pero por eso Dios pone la disciplina. ¿Por qué? Porque el día de mañana, querido amigo, vas a estar liderando gente. El día de mañana, sin que tú te enteres, vas a tener una cierta influencia con otras personas en el ámbito donde tú te muevas. Y esa gente va a hacer lo que tú le digas. Si tú antes has obedecido a quien te dijo: hazlo de esta manera. Queridos hermanos, ha habido ocasiones donde yo me he dirigido a mi pastor por teléfono y mi pastor me llamó la atención. Me acuerdo que en una ocasión hicimos lo que es noche de primera intimidad, la primera noche, que repartimos los alrededores. Y esta idea vino de mi esposa. Tenéis que hacerlo como en la iglesia, lo sé. Bueno, vamos a hacerlo. Y lo llamo a mi pastor, le digo: pastor, quiero que usted ore por nosotros porque vamos a hacer este ungimiento. Primera vez que lo vamos a hacer. Y vamos a repartir las redondas. Y el pastor me dijo: menos mal que me has llamado, pero ya decidiste hacerlo. Elvis, tú sabes que eso, para hacer eso, primero tú tienes que empezar con las células. Ungir tus células para que después tú puedas hacer lo otro. Pero tú empezaste por el final, no por el comienzo. Me tiró la oreja. Yo fácilmente me hubiera dicho: pastor, pero la idea fue de Mercedes. Ella me dijo. Sería como el Adán. Y el pastor me va a decir: pero ¿quién es el sacerdote? ¿Ella o tú? Yo. Y entonces, ¿por qué no primero preguntas? Entonces me quedé callado, no le llegué a decir eso. Y tuve que recibirlo. ¿Vale? Que no me gustó. ¿A quién le gusta que lo corrija? Si bien me corrijo con amor. Ya me hiciste señas. Primero llamo. Está bien, pastor. Pido perdón. Oró por nosotros, que Dios te use. Y ese día Dios hizo cosas grandes. Queridos hermanos, yo no me muevo solo. Si yo quiero hacer algo, ese Mercedes me amenaza y me dice: no sé, yo lo llamo al pastor. Bueno, y los cachetes como loco. Cuando ustedes me vean así, es porque estoy enojado. Nosotros no nos movemos como llaneros solitarios, queridos hermanos. Y es por eso que siempre el respaldo de Dios está sobre la casa. Si nosotros fuéramos como llaneros solitarios,
las cosas pueden tornarse no favorables para nosotros. Oiga, Dios del proceso de la conquista, oiga, todos conocen a Job. ¿Quién era Job? Job pasó un proceso muy duro. En medio de su dolor descubrió una gran verdad que cambió su perspectiva de la vida y lo hizo entender que siempre fue amado por Dios, porque en medio de cualquier circunstancia su amor paternal siempre lo sostuvo a Job. Job fue una persona que teniéndolo todo lo perdió, pero nunca se quejó, nunca blasfemó en contra de Dios. Todos le decían, algo has hecho. Su mujer le decía, maldice a tu Dios y muere. Pero él entendió que en ese proceso tan doloroso, el amor paternal de Dios lo sostenía. Dice Job, capítulo 10, versos 11 y 12, dice, fuiste tú quien me vistió de carne y de piel, quien me tejió con huesos y tendones, me diste vida, me favoreciste con tu amor y tus cuidados, me han infundido aliento. El amor fraternal de Dios. Otro personaje, podemos hablar de Moisés. Oiga, posiblemente muchas veces Moisés pensó que Dios se había olvidado de él mientras cuidaba las ovejas de su suegro en el desierto. Pero lo que Dios estaba haciendo era entrenar al líder de que mañana iba a dirigir a su pueblo. Y Moisés no sabía eso. Pero fue un proceso muy doloroso para Moisés. Que él, cuando decide rechazar a los egipcios para abrazar a su pueblo, que era el hebreo, dice que lo desterraron de Egipto. Teniéndolo todo, lo desterraron. Y pasó de todo. Y de siendo un príncipe de Egipto pasó a ser un humilde pastor de ovejas. Pero Dios en ese proceso lo entrenó porque él ya tenía en Moisés el líder que iba a guiar a su pueblo en el desierto. Éxodo dice, donde escribe a un Moisés humilde, temeroso de Dios y deseoso de hacer lo correcto, porque Dios ya lo había pulido en ese desierto, en ese proceso. Podemos hablar también de José. Posiblemente cuando sus hermanos lo venden como un esclavo, él pensó que Dios se había olvidado de los sueños que él mismo le había entregado. Cuando aún él era chico y él era el hijo favorito de su padre, según Génesis capítulo 37, mientras tanto Dios entretejía la historia, en el momento oportuno José estaría en el lugar correcto y con la actitud correcta. Oiga, ustedes imagínense cómo José se hubiera sentido que sus hermanos de sangre ya lo trataran de matar y lo vendieran como esclavo. Y después de eso él resulte en Egipto, trabaje de sirviente y la mujer de Potifar lo acuse de acoso y él termine en la cárcel. ¿Cómo se habrá sentido ese hombre o ese muchacho cuando tenía sueños de parte de Dios? Pero cuando él llegó al palacio, él ya había perdonado todo lo que sus hermanos le habían hecho. O sea que él llegó al lugar correcto y con la actitud correcta. Si él hubiera llegado al lugar correcto, que era el palacio, y los hermanos se hubieran acercado a él pidiendo comida, seguramente él los hubiera mandado a degollar. ¿Por qué? Porque no tenía la actitud correcta. Pero como él había sido tratado en esos episodios en el cual le causó dolor, él aprendió a perdonar. Y por eso él estuvo en el lugar correcto, en la actitud correcta, porque José guardó su corazón y perdonó a sus hermanos y confió en Dios, el cual le había dado esos sueños que en algún momento él lo iba a ver cumplido en su vida. Esto no hubiera sido experimentado en José si no fuera por el amor paternal de Dios en los momentos difíciles de su vida. Oiga, esto es para tener mucha atención. El amor paternal siempre nos sostiene.
Ese amor de Dios siempre nos va a sostener. El Salmo 27, verso 10 dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Oiga, quizás no tenemos la dicha de haber tenido un buen padre o una buena madre. Quizás hasta hemos escuchado a través del tiempo de nuestros padres de que nosotros no habíamos sido planificados para venir a esta tierra. Oiga, pero si el amor paternal de Dios hubiera estado en nosotros, quizás nuestra historia hubiera sido otra. Dejemos que ese amor paternal de Dios nos abrace en esta noche, queridos amigos. Solo así sanarás tu herida o tus heridas causadas por las decepciones, por las frustraciones, por las pérdidas, y solo han generado dolor en tu vida. El amor paternal de Dios te lleva a que tú puedas sanar toda herida causada por la vida o por las personas que pensaste que te amaban, pero después descubriste que no era amor, sino simplemente envidia, celos, pleitos, los cuales llevaron a que tú guardaras ese dolor en tu corazón. Ya termino mi mensaje. Oiga, solo un masoquista es el que quiere vivir cargando un peso que Dios no puso sobre sus hombros. Solo una persona a la cual le gusta vivir de una manera terrible es esa persona que carga un peso que Dios no se lo da. Una vez escuché una historia, una ilustración, mejor dicho, de un hombre que estaba con una mochila inmensa cargando sobre su espalda. Tanto era el peso que él estaba encorvado. Y caminaba, y caminaba, y caminaba, y caminaba por la carretera. Y de repente pasa un auto. Y ese auto frena, se cuadra a la derecha y saca el brazo el chofer. Y le dice: oiga, sube al auto, que voy a llevarte al destino donde tú te diriges. Y este hombre agradece, se sube al taxi y viaja en la carretera. Ese chofer era Jesús. Y mientras Jesús iba en viaje, le dice: si estás en el auto conmigo, ¿por qué no te quitas la mochila? Y este hombre solamente atinó a responder: no me la quito porque no vaya a ser que la pierda. Cuando llegó al destino, el hombre se baja y seguía con la mochila cargada. Muchas veces nosotros caminamos con esa mochila pesada. Muchas veces nosotros nos cargamos de problemas que no tenemos que llevarlo. Y Jesús, en su misericordia, se acerca y te dice: deja esa mochila. Pero nosotros hacemos caso omiso a ese llamado y preferimos transitar por la vida no soltando ese peso que nadie nos mandó a cargar. Ustedes han conocido a personas que se meten en problemas ajenos. ¿Han conocido a esa persona? ¿Habrá aquí alguno que se meten en pleito ajeno? Nosotros nos metemos en problemas que ni siquiera nos han llamado. Y queremos ser más buenos que Dios. Y ahí es donde se produce el problema. Hombres como los que hemos mencionado pasaron por procesos, fueron disciplinados y sintieron el castigo por la convivencia de un pecado seguramente, pero se dejaron amar por Dios, y ese amor paternal les bastó para que del proceso donde fueron pulidos conquistaron lo inalcanzable.